Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar hablando sobre el desapego. ¿Qué es, cómo funciona y por qué es importante incluirlo en nuestra forma de pensar y nuestra forma de percibir? Continúa con nosotros. Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos. Y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante, la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. Los que crecimos el siglo pasado, con unos cuantos años en el tercer milenio, nos damos cuenta de que esto de la posesión, o sea, ser posesivo, ya sea de cosas o de personas o de temas o de ideas, no nos lleva a ningún lado, simplemente nos pone en un círculo vicioso de pensamiento que a veces nos provoca ansiedad y en otras ocasiones nos provoca depresión. Continúa conmigo para escuchar este tema del día de hoy, que se trata del desapego. Como en muchos de los temas que hemos tratado anteriormente aquí en este podcast Detrás de la Trinchera, todo empieza con una conversación que se lleva a cabo a través de una serie telefónica o simplemente una conversación de compañero a compañero cuando estamos de visita, porque algunos compañeros han venido hasta acá, hasta Phoenix, Arizona, a visitarme. Un compañero muy estimado por mí que vino desde el estado de Hidalgo, México, mi buen amigo Carlos Aguiñaga Contreras, y mi buen amigo Mario Gudiño, que es originario de Colima. Con ellos he tenido pláticas porque nos conocemos desde el 1975 más o menos. Ellos eran dos jovencitos que llegaron a la escuela de Roque con muchos sueños de llegar a ser maestros. Lo llegaron a hacer, trabajaron varios años en esta materia. Carlos noblemente se distinguió en este ramo de la educación, que es la educación tecnológica agropecuaria, que en aquellos años era muy vigente en México, pero también se ha distinguido por ser un gran comunicador y también tiene, entre otras cosas, él una gran personalidad de ser una persona muy servicial que ha contactado a varios de nuestros compañeros en toda la República Mexicana y se encuentra en uno de estos grupos del WhatsApp donde me ha invitado a ser participante y a veces escucho y leo las cosas ahí. El día de hoy me llamó la atención un comentario de un amigo nuestro que está en el estado de Sonora, que es diputado, viva en el estado de Sonora, Félix Aldeano, sobre la responsabilidad que tenemos que tomar nosotros los maestros, o los que fuimos maestros, o los que están ahorita vigentes como maestros, de qué forma podemos compartir con nuestros alumnos la materia que se nos asigna sin ser sin ser una influencia en su mente de adolescente, en su mente formativa, de qué puede suceder después, o sea, qué tipo de política deben pensar o qué tipo de libros escoger, etcétera. Podemos recomendarlos, pero no podemos exigirles. Esto surge aparte de que en muchos grupos, en muchos lugares está la temática esta de que muchos maestros quieren enviar parte de su currículum como tareas a los niños que van a sus casas y los padres no están de acuerdo con eso. Tampoco, pues, muchos maestros no están de acuerdo que los niños tengan una conducta que no demuestre ciertos valores. Por ejemplo, el valor de escuchar, el saber escuchar durante una clase, o el tener el respeto, no por el respeto a los mayores porque tengan más edad, sino un respeto al intelecto de la persona que está enfrente del salón de clase, exponiendo el tema que pues para muchos ya pudiera ser conocido, para otros a lo mejor no. Los grupos no son homogéneos, los grupos son diferentes, vienen de diferentes regiones del municipio, de los municipios donde estén, y estos grupos por supuesto que son pues un lugar donde a la mejor, ¿verdad? Es el único lugar donde pueden ellos expresar su opinión o escuchar alguna otra opinión. Y esto pues es lo que marca a una nación, es lo que marca pues a un país. ¿Por qué razón digo que es importante aprender el desapego? ¿O por qué razón algunos de nosotros en la antropología nos hemos puesto a pensar que el desapego es necesario, o sea, aprenderlo y primero y practicarlo segundo?
Decimos que hay una forma de pensar que está dentro de nosotros y hay otra forma de pensar que es percibir, o sea, que aceptar la opinión de otros para pensar cómo nos ven ellos a nosotros. Nadie va a ser exactamente preciso en decirte a ti qué es lo que piensan de ti, por qué razón piensan así de ti, porque ellos también traen sus propios filtros. Esos filtros quizás se formaron en nuestra niñez, en los primeros 3, 4, 5 años de vida. Pero, ¿cómo podemos, como adultos, no únicamente cerrar el filtro, o sea, apagarlo mientras que estamos escuchando a alguien o viendo algo? O simplemente aceptando, abriendo nuestra mente a cosas diferentes, a cosas importantes, quizás no para todos, pero para algunos sí. ¿Cómo le hacemos? Eso es lo que queremos ver. Nosotros crecimos con esta idea de que lo que diga el papá, eso es ley, o lo que dice la mamá, eso es ley. O lo que dice el pastor, o lo que dice el sacerdote, o lo que dice el maestro muy admirado, el profe, lo que sea. Desgraciadamente, no funciona la sociedad en esa forma. La sociedad es un grupo en vivo que se transforma diariamente. Diariamente, cuando tú escuchas las noticias, cuando tú ves algo en televisión, cuando tú escuchas o cuando te sugieren un libro, cuando vas a una conferencia, estás transformándote y ves parte de eso. Es una célula muy importante de la sociedad. Y para poder funcionar, si tienes tú dentro de ti el deseo de pertenencia, vas a describir eso como ser un patriota, o sea, ser miembro de un grupo que pertenece a un lugar con parámetros. ¿Sí? En Estados Unidos tenemos el problema, es un problema sociológico, el de los patriotas. Ellos, no importa qué clase social seas, te van a odiar si no eres un patriota o si no respetas ciertos símbolos patrióticos, la bandera. El hecho de que aquí en Estados Unidos un jugador de fútbol se encara cuando se estaba cantando el himno nacional es como rehusar a lo que representa en esos momentos, por lo que haya sido. Ahí se nota de que le falta al individuo, el que lo hace, le falta conciencia de pertenencia. Ahora, ¿por qué es importante crear conciencia de pertenencia o no crearla? La conciencia de pertenencia a nosotros los mexicanos nos llegó después de la Revolución, cuando se nos presentaba el himno nacional y se nos juntaba cada lunes para las nuevas lavanderas. Se sigue haciendo en muchas partes, ¿no? Esta sensación de que perteneces a un grupo el cual no puede tener ninguna falla es quizás una de las partes que en tu adolescencia y en tu juventud empiezas tú a razonar y decir, hay ciertas cosas en este grupo en las que no estoy de acuerdo. Hay quizá otra sociedad en algún otro lugar diferente que piense más como yo. ¿Qué sucede, por ejemplo, en los años 70? Muchos de nosotros decidimos dejar el país porque pues, había diferencias de pensamiento. Obvio que el pensamiento que corría en aquellos años era un pensamiento de restricción, era un pensamiento en el que no había libertad. Lo mismo pasa aquí con los patriotas. Ellos quieren tener una forma de pensar, pero no quieres que tú pienses diferente. Ahí está un agravio a la libertad, porque la libertad, pues de antemano, que es lo primero que tenemos que buscar como seres humanos, es tan valiosa que no es necesario, fíjate bien, no es necesario que empujes tus ideas en otros para que tú también puedas disfrutar de tu libertad. Es muy necesario. Ahora, ¿qué es lo que buscamos cuando hacemos este tipo de podcast o cuando estamos comunicando como comunicadores? ¿Qué es lo que buscamos? Que haya una forma razonable de aceptar las cosas o también que haya una forma razonable de no aceptar las cosas, pero que siempre se guarde la dignidad del ser humano, la libertad de ese ser humano, sus derechos como ser humano. Por eso en muchos de mis podcasts que pongo en TikTok, los menos comentarios que pongo ahí, trans rights are human rights, o sea, los derechos de los jóvenes que deciden que dentro de sí mismos no son el género que representa su físico, tienen el mismo derecho que tienes tú de ir a hincarte a la iglesia,
aprenderle veladoras a un santo. Fíjate bien que la homogeneidad de la humanidad está en la empatía, no en las posesiones, ni en lo que puedas tú representar, ni en lo que te pueda representar algo de lo que tú eres dueño, ¿no? Entonces, cuando hablo del desapego, yo hablo de estos temas, que hay que dejar de depender en lo que nosotros pensamos, nos imaginamos que somos, debido a lo que tenemos. Hay habido muchas ocasiones en que alguien sale, yo tengo millones y millones de dólares, soy famosísimo, ¿no? El Bill Gates o un Elon Musk o qué sé yo, o hasta un Peña Nieto. No, no te hace el individuo, no te hace la persona, no te hace el ser humano. Un indígena o una persona nativa de su tierra que sabe vivir del campo, que sabe de las plantas que se puede producir medicina homeopática, que sabe su lenguaje, que conoce su historia, probablemente como individuo, como ser humano, tiene más valor que un millonario, que Elon Musk, por ejemplo. No lo digo porque quiero caerle bien a alguien o porque alguien tiene que, o me interesa a mí que algún grupo me diga, no, que Libertador y que no, nada de eso. Es el ser humano, fíjate bien que vamos de regreso al Edén en este sentimiento de que vamos de regreso al Edén en lo que se le encomendó a Adán y Eva, aunque fuera una historia mitológica que nos viene desde Babilonia. Esa encomienda de cuidar el jardín, darle nombre a todos los animales que existen. Y yo creo que los nativos de estas naciones de las Américas ya lo hacían. Antes de que llegaran los conquistadores, antes de que llegaran otros extraños a esta tierra, ya lo hacían. Ya cuidaban muy bien de la producción, se alimentaban de todo y muchas... Fíjate bien que se está tratando de resucitar esto de que la percepción de aquel tiempo era que los nativos se mataban a unos a otros y que había pues cosas muy violentas. ¿Y qué diferencia hay de eso a lo que hay hoy? Dime tú, a ver cuál diferencia hay. ¿Cuál diferencia hay? Si hay grupos en México que se matan unos a otros, si hay en Estados Unidos que gente que llega a un lugar, a una iglesia o un centro comercial y empieza a dispararle a todo el mundo. No es diferente. Eso le llamamos naturaleza humana. Esa no se cambia. La naturaleza humana solo puede evolucionar si aquel ser humano que está en pleno conocimiento de su naturaleza la acepta. Por eso hay una frase muy importante que nos recuerda algo que debemos siempre tener en mente. Una de ellas es que si tú te conoces a ti mismo o a ti misma, te conoces bien tú desde adentro, eres una persona poderosa, tienes el poder de decidir, tienes el poder de emprender, tienes el poder de transformarte, tienes el poder de salir de la pobreza a una forma holgada, sino a millonario también. Pero si te aceptas tal como eres, si tú internalizas tu percepción de ti mismo y te aceptas tal como eres, y puedes decir, bueno, por eso en grupos como Alcohólicos Anónimos uno llega y dice, no, mi nombre es fulano de tal y soy alcohólico. Eso es aceptarse a uno mismo. Si te aceptas a ti mismo o a ti misma, entonces eres invencible, inmovible. Nadie te va a mover de tu enfoque. Una cosa es enfocarse y otra cosa es enfocarse en tal manera de que no dejas que nada te influencie. Hay una cita bíblica que no me gusta a mí mucho decirla, pero si ustedes son lectores de la Biblia, Jesucristo le dice a Pedro, que en la religión católica dicen que Pedro fue el primer papa, le dice, es que no puede ser como el trigo, dejarte mover de un lado para otro, de donde viene el viento, ¿no? Así somos nosotros seres humanos. Cuando ya practicamos el desapego, dejamos de dejar a un lado aquello que nos movía para acá o para allá. Los sentimientos son muy importantes, hay que experimentarlos, pero después hablaremos de qué tan importantes son los sentimientos, pero a la misma vez qué tan importante es la empatía para saber cuándo no decir algo que insulte a alguien, pero cuándo es necesario decir algo que es la verdad sobre cierta situación que va a incomodar a alguien. Y sí,
forzarlo no a que cambie de manera de pensar como tú, se convierte contigo, pero que se observe. ¿Por qué? Porque quiere regresarle el poder a aquella persona. Quiere que aquella persona se conozca a sí mismo o a sí misma y recupere su poder y pues sea poderoso. Cuando ya avanzas más, entonces hay otro tipo de encuentro. Es decir, es un encuentro personal, individual, interno, que te convierte en aquella persona invencible. Desapego de las cosas es importante para que no te manipulen. Desapego de la familia, muy importante porque también existe mucho pensamiento tóxico dentro de una familia, que es lo que heredamos del siglo pasado. Estamos en pequeños pasos creciendo, desarrollándonos diariamente, queriendo salir quizás de un ciclo o que se reciclen los pensamientos y poder darle espacio a algo más importante, que es ser alegre y disfrutar de la vida el día de hoy, en este momento, en este instante. Muchas gracias por escucharme. Estamos aquí en el podcast de Detrás de la Trinchera desde Phoenix, Arizona. Hasta la próxima. Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos. Los conceptos de libertad, desapego, historia, el jardín del Edén, el cielo, el infierno, son temas que trataremos durante estos podcasts y que están bien descritos en mi libro Agua y Pinole. Son estados de desarrollo interno de cada individuo. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima. Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos pues de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.